de la pantalla. No sé si funcionará o no. Ahí lo pongo. Si funciona, después me Bueno, entero. espectacular. Tendría muy bien. Ah, claro, porque yo estoy desde la tablet y eso se puede hacer desde una computadora para poder grabar. Es lo que estoy viendo aquí. Bueno, alguien lo va a grabar, me dijo, ¿verdad? Sí, yo lo intento, yo lo pongo, no sé si funciona, es la primera vez que lo hago. Si funciona, buenísimo. Bueno, ok, buenísimo. Bueno, entonces, hoy empezamos con integral de Riemann y vamos a empezar con un ejercicio, ¿sí? Ustedes van a estimar el área bajo la curva de la función x al cuadrado. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Estimamos, claro, sí, pero no vamos a ver la integral definida, vamos a ver lo anterior, ¿sí? O sea, ¿de dónde aparecen las integrales definidas? Esa es la idea. Entonces, vamos a estimar el área bajo la curva de x al cuadrado entre 0 y 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos a eso? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, tenemos, ¿se ve? Sí, profe. Ok. Mm, Bueno, área bajo la curva. Bien, tenemos una función f que es igual a x al cuadrado y vamos a estimar esa área entre 0 y 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener una función cuadrática, 1, 2 y 3. Pero acá, obviamente que la escala va a estar distinta para la x que para la y, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, acá. Acá vamos a tener para el 2, aquí para el 1, y así nos quedaría, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para estimar el área bajo la curva? ¿Qué fue lo que aprendimos en nuestros años de profesorado? Que lo integramos. Sí, claro. Ahora, ustedes saben que se integra, ¿cierto? Bien, pero ¿de dónde sale eso? Esa es la pregunta. ¿De dónde aparece la integral definida? ¿Alguien lo vio a eso o simplemente vio la tabla de las integrales e integraba y ya estaba? Por las sumas. Porque sumábamos las áreas, los rectangulitos que se formaban, así íbamos formando como... Exactamente, ok, iba sumando las áreas, Ujú. exactamente, bien. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, acá, tomaba esta área, luego tomaba esta área, y así sucesivamente, a medida que yo iba achicando esos rectangulitos, se iba acercando más al área que yo tenía bajo la curva, ¿verdad? Sí. Exacto. Bien, ok, entonces vamos a estimar. ¿Cómo haríamos eso?
por ejemplo, vamos a tomar 3 intervalos. Vamos a tomar el intervalo desde el 0 al 1, tomamos el primer intervalo, entonces vamos a tomar a la función en ese intervalo que tome un valor específico. ¿Cuál les parece que podríamos hacer? $0,5. Entre 0 y 1. 1,5, ajá, un medio. 0,5. Sí. 0,5, claro. Entonces sería el punto medio del intervalo, ¿sí? Entonces, evaluaríamos la función en un medio y esto me quedaría un cuarto, ¿verdad? Bien, esa va a ser la altura de ese rectángulo. Ahora, ¿cuál sería la base de ese rectángulo? 0,5. A ver, pensémoslo. Pensemos lo siguiente, estamos diciendo entre 0 y 1, ¿sí? Entonces estamos tomando un rectángulo que va a tener, Base 1, profe. claro, va a ser, esta sería la base y la altura, yo estoy tomando como altura, podría tomar muchas alturas. Acá podría tomar el mínimo valor, podría tomar el máximo valor que estaría en 1, o podría tomar el valor de la mitad, ¿sí? Que fue el del valor del 1 medio que ustedes me dijeron recién, ¿sí? Es decir, Una pregunta, si la función la estamos evaluando en un medio, la base no puede ser 1, ¿o sí? claro, porque estamos tomando el punto medio del intervalo. Depende de lo que uno tome. ¿O quieren que lo tomemos en 1? O sea, estamos planteando el rectángulo que sería de 0 a 1, ¿cierto? Bien, Sí. entonces, por ejemplo, en estos rectángulos que yo he planteado acá, de color naranja, ¿cuál sería la altura de ese rectángulo? ¿Y la Del primer altura? rectángulo, profe, es 1. Uno. Bueno, ok, en 1. Entonces vamos a tomar en 1 y me va a quedar 1 al cuadrado que va a ser 1, ¿cierto? Pero si la función está evaluada en 1, la base es 1. Si la función está evaluada en un medio, la base sería un medio, ¿o no? Claro, pero eso es porque vos estás tomando el límite superior del intervalo. Dentro de ese intervalo, vos tenés, o sea, en ese intervalo la función no toca solamente al 1, sino que también toca al 0. Si vos quisieras, podrías evaluar dentro de este rectángulo, obviamente que el rectángulo que yo te marqué acá es justamente el rectángulo que te cubre todo hasta el 1, ¿sí? Pero dentro de esto, a ver, ¿cómo explicar? Dentro de las imágenes que vos tenés de todos los valores entre ese intervalo, como máximo tenés el 1, pero como mínimo tenés el 0. Entonces tenés infinitos valores. Y ahí tomás el punto. En este caso estamos tomando el valor máximo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el rectángulo con los rectángulos que yo grafiqué acá en naranja, Bueno. y vamos a tomar los puntos máximos, ¿sí? Como para que no se nos dificulte ahí la comprensión, porque ahí está. Como yo ya dibujé esos rectángulos, los vamos a dejar así, ¿sí? Bueno, entonces, esta sería la altura, ¿sí? Bien, ¿cuál sería la base de este rectángulo? El 1. Claro, ok, sería el 1. Bueno, tomemos el segundo intervalo, que iría de 1 a 2, ¿cierto? Sí. Bien, ¿cuál va a ser la altura en este nuevo rectángulo? 4. Puede ser medio. 4, ok, entonces me va a quedar 2 al cuadrado, que va a ser 4, y esa va a ser la altura, ¿sí? Bien, ¿y la base cuál es? 2. No, 1, porque es de 1 a 2. De 1 a Claro, 2. entonces sería 2 menos 1, que sería 1, ¿sí? Bien. Y luego, si hacemos, bueno, el tercer rectángulo,
que no llega hasta el 9, pero que sabemos que llega hasta el 9. A ver. Bien, vamos a tomar el tercer intervalo, que sería del 2 al 3, ¿sí? Bien, la altura en este intervalo de este rectángulo, ¿cuál sería? 9, la altura es 9 y El la base 9, sería 1. Y la y base la base sería 1. sería 1. Exactamente, bien. Entonces, estimamos el área de esta curva y nos queda la base por la altura, ¿cierto? Entonces tendría base por la primera altura más la segunda base por la segunda altura, que sería 4, más la tercera base, que también sería 1 por la tercera altura. Bien, esto me va a dar 14. 14. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si yo dividiera a todo esto? O sea, ¿cómo puedo hacer para acercar esto a al área más parecida a lo que es realmente, ¿no? A ver, si nosotros sacamos la integral definida, como ya me habían dicho ustedes, entre 0 y 3, de esta función x al cuadrado, ¿cuánto les va a dar? 9, exactamente. Fíjense que tiene sentido que nos haya dado 14 porque hemos tomado los rectángulos que están por encima de la función, ¿sí? Yo podría haber tomado, por ejemplo, los rectángulos que estaban por debajo de la función, es decir, que erraran pero por defecto y no por exceso. Por ejemplo, a ver, hacemos algo así, acá tomamos el 1, acá tomamos el 2. Fíjense que yo podría haber tomado, por ejemplo, con otro color, haber tomado estos rectángulos que están acá, ¿sí? Y entonces hacia el 3, por ejemplo, aquí, digamos acá, haber tomado nuevamente por defecto, ¿sí? Entonces ahí el área que yo hubiera calculado me hubiera quedado menor a qué valor. Al 9 sería, profe. Al Menor 9, a 9. exactamente. Claro, sí, tendría un error, pero por defecto y no por exceso, como en el caso que hicimos anteriormente. Bien. Claro, sí, exactamente. Sí, 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 por algún método numérico. Bien, entonces, en esta idea es en la que se basa, a ver, vamos a ir hacia las diapositivas. Bien, el valor obtenido no es exactamente el área del conjunto dado, pero es una aproximación. Esto que dijimos, bueno, el 14 está realmente muy alejado del 9. Si nosotros elegimos una partición más, con más intervalos, entonces vamos a tener un valor de área que se aproxime más al 9, ¿sí? Entonces, en esta idea es en la que se basa el concepto de la integral definida de Riemann. Bien, ¿cómo llegamos al concepto de la integral definida? Bueno, vamos primero a empezar por definir lo que es una partición, ¿sí? Una partición del intervalo AB es un conjunto finito de puntos que incluye a los extremos. Una partición P la representamos ordenando sus puntos, todos de menor a mayor, ¿sí? En la cual vamos a incluir los extremos. Entonces, fíjense, la partición que habíamos visto recién entre 0 y 3 estaba formada por ¿qué valores? Uno, 2 y 3. Claro, sí, y el 0, porque me tiene que tomar los extremos, ¿sí? Ah, bien, bien, el 0 Entonces, también. partición. Tenemos una partición de 0 a 3, la que utilizamos recién era la partición que tomaba el 0, que tomaba el 1, que tomaba el 2 y tomaba el 3, ¿sí? Ah, ahí va. Con una llave, ¿sí? Bien. Fíjense que para cada intervalo nosotros podemos armar infinitas particiones, ¿sí?
Por ejemplo, ahí tomamos esa partición en la cual dividíamos en 3 intervalos distintos, pero podríamos haber tomado particiones que tengan 6 intervalos y todos de la misma longitud, o también podríamos tomar particiones que tengan distinta longitud, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, en este caso, de 0 a 3, una partición Q que vaya, en primer caso, de 0 a 1, después que vaya, por ejemplo, de 3 medios acá hacia el 2 y luego hacia el 3, ¿sí? Entonces, bien, cada partición me va a subdividir al intervalo en n intervalos, y la longitud de cada intervalo va a ser la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada uno de los intervalos. Bien, el valor del diámetro de esa partición va a ser la máxima longitud que nosotros nos encontremos ahí. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, acá fíjense, todos tienen la misma longitud, ¿sí? O sea, tenemos en el primer intervalo que iba de 0 a 1, la longitud era de 1, de 1 a 2, la longitud también era de 1, y de 2 a 3, también la longitud era de 1, ¿sí? Ahora, en esta partición Q que les acabo de poner, tendríamos un primer intervalo que iría de 0 a 1. ¿Cuál sería la longitud de este intervalo? 1. 1, claro. 1 menos 0, que me quedaría 1. Bien, el segundo intervalo, ¿cuál sería? De 3 medios a 2. No, de 1 a 3 medios. 0,5. No, 3, A en un 3 medio. medios. Claro, y la longitud sería 3 medios menos 1, y esto me daría 1 medio, ¿verdad? Bueno, tendríamos un tercer intervalo que iría De 3 medios a 2. de 3 medios a 2. Aquí también tendríamos 1 medio. Y bueno, del intervalo 4 también sería 1 la longitud, ¿cierto? Sí. Bien, decimos que el diámetro de mi partición Q va a ser el máximo valor de cada una de estas particiones sub I, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería? Tenemos una longitud que sería 1, otro que sería 1 medio. Entonces, ¿cuál sería el diámetro de esta partición Q? 1. Sí, es el 1. máximo. Exactamente, es el máximo valor, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora, primer ejemplo. Vamos a obtener distintas particiones de 0 a 2. Es lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Solamente que vengamos haciendo de 0 a 3. Pregunta, si quiero obtener n intervalos de igual longitud, ¿cuál debería ser esa longitud? Y 3 sobre n. Sí, estamos diciendo de 0 a n, a 0 a 3, no sé. Bueno, a ver, de 0 a 2. Entonces, para tener n intervalos, la longitud, ¿cuál debería ser? Dos sobre n, no sé. Exactamente, muy bien. Sería la longitud de todo el intervalo dividido n. Muy bien. Ahí está. Bien. Fíjense entonces que nosotros esta partición en n intervalos va a comenzar ¿en dónde? Empezaría en 0, ¿verdad? 0, claro, 0 sobre n. No, Claro. ¿cómo sería Sería eso? 0. Eso sería 2 sobre 0, sería 2 sobre 0 y sería 0, ¿así?
No. O sea, la partición son los números en los cuales yo voy a subdividir a ese intervalo, ¿sí? Ah, bien, Entonces, bien, bien. Listo, empezaría bien. en el 0. El siguiente número, ¿cuál vendría a ser? 1. Ah, Ok, bien. Claro, sí. Pero y ahí está, si lo hablamos en términos de n, lo que yo voy a hacer, estamos hablando justamente de una longitud que es 2 sobre n. Entonces, en definitiva, lo que voy a obtener va a ser 0 más 2 sobre n. Va a ser el segundo valor. ah, bien, bien, bien. ¿Se entiende? Este sería A ver, esperen, ahora sí. Sí, sí, se entiende, se Esto entiende. Yo sería pensé A y esto sería B. en 0 sobre n, había pensado recién, por eso, pero bueno, después pusimos 0. Y Claro, ahora si sería yo tomaba 0 acá menos 2 como sobre n. xn, a ver, y acá tendríamos x1, x, n menos 1 y luego xn, ¿sí? Entonces, Sí, bueno, y mi xn sería mi valor b. xn es igual a b, ¿sí? Entonces, sí. esta partición que va a tener cada uno de los intervalos una longitud de 2 sobre n, entonces mi a es 0. Ya lo sé, porque estamos justamente subdividiendo ese intervalo. El siguiente valor, que sería x sub 1, va a ser 0 más esa longitud, ¿sí? Y luego voy a tener 0 más 2 veces esa longitud, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta tener 2 por, ¿qué valor? ¿Cuántas veces la longitud? N veces. Claro, n veces, exactamente. Entonces sería 0 más n veces por esa longitud, ¿sí? Por eso yo termino llegando al valor de b, que sería el extremo superior del intervalo al cual yo le estoy haciendo la partición, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo nos quedan los intervalos con una partición n. Vamos a tener un intervalo sub i que mi límite inferior, ¿cómo va a ser? Fíjense, sería Bien. i menos 1 por la longitud y luego sería i por la longitud del intervalo. ¿Me entienden hasta acá? Fíjense, a ver, lo El vamos a índice probar. del primer intervalo, intervalo menos 1 sobre 2 por n, sobre 2 dividido n. Claro. Bien, fíjense ahora cómo sería. Esto mismo que habíamos visto ahí previamente en la partición, por eso quería que llegáramos ahí. Bien, vamos a tener el intervalo 1. Entonces, si yo reemplazo estos valores, me va a quedar, por ejemplo, 1 menos 1 por 2 sobre n, y acá voy a obtener 1 por 2 sobre n, ¿sí? Este va a ser mi intervalo 1, en el cual este me va a quedar en 0, este me va a quedar en 0 y el otro me va a quedar en 2 sobre n, Sí, ¿sí? A ver, si yo hiciera un segundo intervalo, voy a obtener ¿qué cosa? Tendría, por ejemplo, el 2 menos el 1 por 2 sobre n, y acá pondría el valor 2 2 por por 2 sobre n. 2 sobre n, y acá me va a quedar 2 menos 1, me quedaría 1, 2 sobre n,
4 sobre n. ¿Se ve? Entonces, en definitiva, el intervalo sub i tiene la forma general de esta partición de n intervalos, todos de igual longitud. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Ok, perfecto. Bien. Profe, una consulta. Sí. En la anterior, en la diapositiva anterior. Ajá, La acá. no, donde estábamos haciendo la pizarrita. Ahí, Y arriba que dice partición, sí. que nos dio A igual a X sub 0, después X sub 1, y después ¿qué dice? Que no lo vivió. Ah, sí, X, a ver, ahí lo acomodo para que quede un poco más prolijo. N menos 1. Ah, X sub n menos 1. N menos 1. Gracias. Bien. Bueno. Sea f una función acotada, definida en el intervalo AB, y sea P una partición que pertenece a todas las posibles particiones de AB. ¿Sí? P es esta partición que les indiqué recién para cada i igual de 1 hasta n. Yo tengo como m sub i el supremo de todos los valores de la función en ese intervalo, para x que pertenece a ese intervalo. Y m minúscula sub i va a ser el ínfimo de la función en ese intervalo. ¿Se ve qué es lo que sería m mayúscula para cada uno de los intervalos? Si estamos diciendo que es el supremo. Como el La máximo. cota. ¿Cómo? La cota. Ah, la cota. Claro, la cota que sería mi valor máximo, ¿sí? Mm. Mi cota superior que sería mi valor máximo. Y el m minúscula sub i sería el mínimo valor, que sería también una cota mínima, ¿sí? Entonces, a partir de definir esto, yo voy a definir la suma inferior de f asociada a una partición que se define como la suma inferior de la función con respecto a la partición p es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de m sub i, que sería ese mínimo valor en ese intervalo, por la longitud del intervalo. Ven que en definitiva, esta suma inferior son las sumas de las áreas de esos rectángulos en los cuales yo divido a la curva. ¿Sí? Ah, puse suma inferior y puse suma superior. Y puse suma inferior en la otra. En la segunda parte sería la suma superior. Esto después lo voy a acomodar para dejárselos bien en el archivo, ¿sí? Cuando copié y pegué, dejé suma inferior. El segundo párrafo dice: la suma superior de f asociada a p se define como la suma superior de f con respecto a la partición t es igual a la sumatoria desde 1 hasta n del supremo del intervalo por la longitud del intervalo. ¿Sí? Bueno. Yo acá les había puesto lo de función acotada, si bien ya lo vimos en instituciones, pero por las dudas que les quería aclarar, una función acotada es una función f que tal que existen dos números reales, m y n, m minúscula y n mayúscula, tales que para todo x que pertenece al dominio de esa función, se cumple que la función se encuentra entre la m minúscula y la m mayúscula. ¿Sí? Bueno, a partir de definir la suma inferior y la suma superior de f con respecto a la partición p, entonces podemos hacer algunas observaciones sobre esto.
por ejemplo, que para cualquier partición que pertenece al conjunto de las particiones del intervalo AB, tenemos que siempre la suma inferior va a ser menor o igual a la suma superior de la función con respecto a la partición P, ya que siempre el m minúscula sub i va a ser menor al m mayúscula sub i. Bien, y también se deduce que m por b menos a siempre va a ser menor o igual a la suma inferior de la función con respecto a la partición P, y esto va a ser menor o igual a la suma superior de la función f con respecto a la partición P, y esto siempre va a ser menor o igual a m mayúscula por b menos a. Cualquiera sea la partición. A ver, esto lo vamos a ver acá en las observaciones. A ver si el dibujito me sale prolijo. Bueno, yo tengo, por ejemplo, bueno, no, necesito una función que sea más, más empinada, por así decirlo. Bueno, vamos a hacer esto acá. Entonces, establecemos acá el valor de A y acá el valor de B. Y acá vamos a tomar cualquier partición, esta sería de x sub i sub 1, esta de x sub 2, esta de x sub 3, ¿sí? Bien, tenemos y, acá tenemos x, lo vamos a ir haciendo de distinto color. Fíjense que cuando nosotros decimos m por b menos a, en definitiva, lo que estamos haciendo es, a ver si tomamos, fíjense que este valor va a ser m en el intervalo entre b y a, ¿sí? Y luego acá este va a ser el máximo valor, porque estamos en el intervalo entre a y b, ¿sí? Sin ninguna partición en el medio. Entonces, si nosotros tomamos esto, en definitiva, este m por b menos a va a ser todo eso. Ahora, si nosotros hacemos una partición como esta que tenemos acá, acá va a coincidir el primer rectángulo, ¿sí? Ahora, cuando yo tomo esto aquí, ya tomé un poquito más del área bajo la curva, ¿sí? Si yo continúo el mismo proceso acá, entre x sub 2 y x sub 3, también vuelvo a tomar otro pedacito más grande, y aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que esto sí sería la suma inferior de la función con respecto a la partición P. Siempre tomando la partición P que va de A a X1, a X2, a X3, hacia B, ¿sí? Bien, ahora, si yo tomara, por ejemplo, con otro color, las sumas superiores, lo que voy a tomar sería esto que tengo, ¿sí? Lo que está en azul. ¿Por qué? Porque estoy tomando el máximo valor de la función en ese intervalo. Entonces, por eso ya el error en este caso va siendo por exceso. Y aquí me tomaría entre x sub 3 y b, me quedaría esta otra suma, que sería la suma superior de f con respecto a la partición P. Y por último, si yo quiero analizar lo que está sucediendo, a ver, con otro color, por ejemplo,
este. Si yo tomo el máximo valor de B menos A, en definitiva lo que estoy tomando es todo el rectángulo grande que me toma a toda la función, ¿sí? Por eso cuando uno lo ve gráficamente, se toma evidente que siempre m por b menos a va a ser menor o igual a la suma inferior de la función f con respecto a la partición p, y esto va a ser menor o igual siempre que la suma superior de f con respecto a la partición p, y esto siempre va a ser menor o igual a m mayúscula por b menos a, ¿sí? Bien, ¿me siguieron hasta acá entonces? Sí. Bueno. Una cosa que es interesante acá también tenerlo en cuenta es que justamente si las sumas inferiores siempre van a ser mayores a m minúscula por b menos a y las sumas superiores siempre van a ser menores a m mayúscula por b menos a, entonces todas las sumas inferiores y las sumas superiores también van a estar acotadas, ¿sí? Entre estas dos áreas que yo tengo, entre el mínimo rectángulo y el máximo rectángulo que tengo, ¿sí? Bueno, suponiendo que f es una función no negativa y considerando la región, bueno, esto que estábamos haciendo, el área de dicha región es A, y siempre el área se va a encontrar entre la suma inferior de la función f con respecto a la partición p y la suma superior de la función f con respecto a la partición p. Entonces, ahora ustedes van a hacer la suma superior y la inferior de la función f de x igual a x en el intervalo de 0 a 2 con una partición en 6 subintervalos para estimar el área. Ese sería el ejemplo que debieran resolver ustedes para ver cuál es el valor que les queda en la suma inferior y cuál es el valor que les queda en la suma superior. Bien. Los intervalos serían de 1/3 de longitud. Claro, 1/3. Y sí, porque te después- quedaría 2 sobre 6.
Profe, disculpe, ¿podría volver Sí. a la otra, a donde tiene las anotaciones? La otra página sería. ¿Esa? Ah, ok, ¿aquí? Sí, sí. Si quieren ver el PDF, recuerden que pueden ver en el Drive para tener a mano las definiciones que estamos viendo. Profe, a mí la superior me dio 7 tercios Ajá, y la inferior 5 tercios. ajá, perfecto. Sí, muy bien. Fíjate que si vos haces el valor, sacas el promedio entre los dos, te da 2. Que es justamente el valor del área de esa integral, ¿sí? Sí. El área bajo la curva. Bueno, efectivamente, como hizo la compañera, esto era, que les había visto, el ejemplo 2, ¿cierto? Sí, el ejemplo 2. Bueno, para el ejemplo 2 me quedaría la partición P, que iría de 0 a 1 tercio, 2 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios y 2. Ahí es a donde me quedan los 6 intervalos. Bien, y esos 6 intervalos tendrían, ¿cómo sería la forma general? Me quedaría I menos 1 por la longitud de cada intervalo, que ¿cuánto sería? 1 tercio, profe. Claro, que sería 1 tercio, y acá sería I por 1 tercio también, ¿sí? Bien, como bien dijo la compañera, la suma superior de la función, la suma inferior de la función con respecto a la partición P, le quedó igual a 5 tercios, y la suma superior de la función con respecto a la partición P le quedó 7 tercios, ¿sí? Entonces nosotros podemos asegurar que el área bajo esta curva se encuentra en el intervalo que va de 5 tercios a 7 tercios, ¿sí? Ya vimos que el área se encontraba entre la suma inferior y la suma superior. Bueno, ¿cómo podríamos acercarnos cada vez al 2, cada vez más al 2 que nosotros ya sabemos? Podríamos ir agrandando cada vez más el valor de n, solamente que, bueno, imagínense, no sé, si quisiéramos hacerlo en 20 subintervalos, el cálculo se haría muy engorroso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de límite para poder obtener este valor. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos la función que habíamos dicho que era x, ¿cierto? Y que estaba en el intervalo de 0 a 2. Por lo tanto, sabemos que cada intervalo sub i va a tener esta forma, que sería i menos 1 por 2 sobre n, y luego i por 2 sobre n. Y entonces, cada uno de las longitudes de ese intervalo va a ser 2 sobre n, ¿sí? Bien, veamos qué es lo que ocurre con la suma inferior. Si yo hago la suma inferior, me va a quedar la sumatoria de i igual 1 hasta n de la función, pero que a ver, no le voy a poner función, le voy a poner m sub i, ¿sí? Por la longitud de cada uno de esos intervalos.
como esta función es estrictamente creciente, porque bueno, estamos hablando de la función identidad, ¿sí? Sabemos que es estrictamente creciente, entonces sabemos que siempre cada uno de los valores, este valor mínimo en cada uno de los intervalos va a ser igual a qué. ¿A qué límite va a ser igual? ¿Al límite inferior o al límite superior de cada intervalo? Al inferior. Claro, exactamente, al inferior. Entonces, este m sub i en cada intervalo sub i va a ser igual a este valor que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo voy a reemplazar acá. Entonces, me va a quedar i menos 1 por 2 sobre n. Todo eso sería el límite inferior del intervalo, ¿sí? Esto. Todo esto sería mi m sub i. A ver, lo hacemos acá. Todo esto sería m sub i. Y ahora lo voy a multiplicar por la longitud del intervalo, ¿sí? Ay, no, le puse 2 acá abajo y era n. Bien, 2 sobre n. Y acá por 2 sobre n. ¿Cierto? Es decir, que esto sería la longitud sub i. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con esta sumatoria. ¿Qué es lo que nos queda? Fíjense, a ver. Esta sumatoria me quedaría, bien, la sumatoria de i igual 1 hasta n de i menos 1 por ¿qué? ¿Por cuánto? Por 4 sobre n al cuadrado. Exactamente. 4 sobre n al cuadrado. Bien. Y fíjense que como ese número se está multiplicando a una sumatoria, yo lo puedo sacar como factor común hacia afuera. Entonces, en definitiva, me va a quedar 4 sobre n al cuadrado por la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de i menos 1. Bien, ¿y esto a qué va a ser igual? La sumatoria la puedo distribuir en esa resta. Entonces, lo que yo voy a obtener va a ser 4 sobre n al cuadrado por ¿qué cosa? La sumatoria de 1 hasta n de i menos la sumatoria de 1 hasta n de 1. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí, A ver, más o ahí me menos. quedo. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, ahora, estas dos sumatorias que tengo acá resultan conocidas, ¿o no? Fíjense que esta es la sumatoria de los primeros n números naturales. ¿A qué era igual eso? A N. ¿A n? A N más No. 1. Cuando vimos inducción completa, seguramente que debían demostrar Ah, por allá lejos, por el primer año. sí, por el 2013 más o menos. Bueno, ok, lo vamos, bueno, lo veamos en todo caso, ustedes ya saben que que eso es igual a un valor. Esto sí me gustaría también que lo razonen. ¿A qué es igual esta sumatoria? Yo sumo desde 1 hasta n el valor 1. ¿A qué va a ser igual? Exactamente, a n. Entonces, bueno, reemplazo 4 sobre n al cuadrado por, y acá la sumatoria de los primeros n números naturales es n por n más 1 sobre 2, menos n, ¿sí?
Bueno, entonces ahora voy a seguir trabajando sobre esto. Me va a quedar 4 sobre n cuadrado. Y acá todo esto lo puedo reacomodar. Me va a quedar. Lo pongo todo sobre el 2. A ver, así ya saco este corchete que tengo acá. Bien, acá me va a quedar n por n más 1 menos 2n, ¿cierto? Bien, acá el 2 lo simplifico con el 4, me va a quedar en 2. Y en definitiva, arriba voy a obtener n cuadrado más n menos 2n sobre n cuadrado y todo esto multiplicado por 2, ¿cierto? Finalmente, he obtenido que la suma inferior es igual a 2n cuadrado menos n sobre n cuadrado, ¿sí? Bien. A ver si... Bien. A este valor quería llegar inicialmente. Vamos a tomar entonces este. La suma inferior me termina quedando todo esto que tengo ahí, ¿sí? A ver, ahora ustedes me van a acompañar para hacer la suma superior. La suma superior iba de 1, de i igual 1 hasta n, de, fíjense, como es una función estrictamente creciente, va a ser igual a qué límite. Habíamos dicho que la suma superior de esta función era m mayúscula sub i por la longitud del intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? A ver, vamos a ir hacia los intervalos. Fíjense, acá en amarillo tengo el límite inferior de cada subintervalo, ¿sí? Ahora, acá, esto sería el límite superior, ¿verdad? Lo que está ahí en celeste. Bien, bueno, estoy aquí. Entonces, como es una función estrictamente creciente, siempre el valor máximo de esta función va a coincidir con el valor de la función en ese límite superior de cada uno de los intervalos. Entonces va a ser i por 2 sobre n. Entonces, este m sub i lo voy a reemplazar por i por 2 sobre n. Por la longitud del intervalo, ¿sí? Que sería 2 sobre n. Bueno, a ver, ahora ustedes trabajen y díganme cómo les queda esa expresión. Profe, Sí, perdón, una pregunta nada que ver. En el límite es inferior, el que terminamos ahí en la pizarrita, el que recuadra en rojo. sí, ajá. Sí. Ahí es menos n o menos 2n. Yo puse menos n. Ajá. Yo lo tengo como menos 2n. Ah, puede ser. A ver, porque me quedaba claro, porque estoy multiplicando por 2. Muy bien, sí, es verdad. Como multiplico por 2, me había quedado n, claro. Esto me habría quedado con el 2. Sería menos 2n. Muy bien, gracias por la corrección. No, está bien. Ahí le voy a acomodar mejor. Profe, en Menos superior, 2. Sí, profe, sí, en sí. el superior a mí me quedó 2n al cuadrado más 2n sobre n al cuadrado.
O sea, al final me refiero, porque la multiplicación me da lo mismo, o sea, lo vuelvo a sacar afuera al 4 sobre n al cuadrado. Dentro de la Exactamente, sí. sumatoria. Perfecto. Entonces, a ver qué quiero verificar que a mí me había dado eso. ¿Cómo te quedó la superior? Me queda 2n al cuadrado más 2n sobre n al cuadrado. ¿Puede ser? 2n, sí, sí, puede ser. 2, a ver si... 2, ok. 2n al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Así? 2n al cuadrado más 2n sobre n al cuadrado. Más 2n sobre n al cuadrado. Sí, pues a mí también me queda así. ¿A vos también te quedó así? Sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, ya tenemos dos personas a las cuales les dio lo mismo. Sí, porque estaba buscando en dónde había resuelto eso, como para no tener que estar sacándolo aquí. Ajá, sí, 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 sí. Me quedaba así. Bueno, entonces, perfecto. Bien, ya estamos en la suma superior. Entonces, la suma superior quedó 2n al cuadrado más 2n sobre n al cuadrado. Bien, aquí. Entonces, fíjense, si yo hago, recién esto nosotros lo calculamos con n igual a 6, ¿sí? Ahora, si yo hago que n tienda a infinito, lo que yo puedo hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de mi suma inferior, ¿sí? Y entonces, esa suma inferior me había dado 2n cuadrado más menos 2n, sería entonces el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado menos 2n sobre n al cuadrado, ¿cierto? Si yo acá arriba saco factor común n cuadrado me va a quedar 2 menos 2 sobre n, ¿verdad? Sobre n cuadrado. Por lo tanto, yo puedo simplificar este con este lo cancelo porque me queda igual a 0, y entonces me va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores terminan siendo 2, ¿cierto? Sí, profe. Bien, y ahora podríamos hacer exactamente lo mismo con el límite de la suma superior. Es decir, que les va a quedar con n tendiendo a infinito, van a sacar factor común n cuadrado, les queda n cuadrado 2 más 2 sobre n cuadrado. Y en definitiva, esto les termina dando 2. Bien, fíjense que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores es igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores, ¿sí? Ambos límites son iguales. Entonces, bien, esta es... Profe, una Sí, consulta. ¿Debe dar sí, los límites iguales? O sea, ¿es una condición o claro. puede pasar que no den iguales? Puede ser que no den iguales. Y Bien, justamente cuando dan iguales, decimos que una función es integrable Riemann. bien, ok. Eso era lo que queríamos, a lo que queríamos llegar justamente. N tendiendo a infinito de la suma superior. Bien, entonces, ahora sí vamos a ir a las diapositivas y definición 3, dada una función f acotada en AB, se define su integral inferior en dicho intervalo como el supremo de todas las sumas inferiores
de la función f con respecto a la partición P, tal que P pertenezca al conjunto de todas las particiones de ese intervalo AB, ¿sí? Y recíprocamente, la integral superior en dicho intervalo se define como el ínfimo de todas las sumas superiores, ¿sí? Fíjense que para el caso de las sumas inferiores es el supremo, y para el caso de las sumas superiores estamos hablando del ínfimo, ¿sí? Y que tiene mucho sentido cuando uno se vuelve hacia la gráfica que les había hecho hace un rato. Fíjense, a ver, acá arriba, bien. Está bastante tachado, pero igual, por suerte fueron distintos colores, así que lo vamos viendo. Fíjense que la máxima suma superior, que sería la M mayúscula, que es la que está en morado, es más grande que la suma superior con respecto a la partición P. ¿Sí? Entonces, fíjense que por eso estamos hablando de que la integral es el ínfimo de todas las sumas superiores. Es el menor valor de todas las sumas superiores que yo puedo hacer con respecto a cualquier partición de esa función, ¿sí? Y recíprocamente, la integral inferior va a ser el supremo, porque ahí está. Fíjense que con la partición de B menos A, simplemente un solo intervalo, me quedaría este rectángulo que estaba en verde, ¿sí? Entonces, este sería el menor valor, y a medida que yo voy afinando mi partición, cada vez esa suma inferior se va haciendo cada vez más grande. Por eso, en definitiva, la integral inferior termina siendo el supremo de todas las sumas inferiores, ¿sí? Bueno, y por último tenemos en la definición 4, dada una función f acotada en un intervalo AB, es integrable Riemann si se cumple que la integral inferior de la función f es igual a la integral superior de la función f, que es lo que nos acaba de dar recién, ¿sí? Nosotros sacamos en definitiva, cuando aplicamos el límite con n tendiendo a infinito, estamos calculando el supremo de todas las sumas inferiores, ¿sí? Y también calculamos el ínfimo de todas las sumas superiores. Y ambas sumas nos dieron iguales. Por lo tanto, esa función, que era la función identidad, es una función integral de Riemann, ¿sí? Bueno, en tal caso, al valor común de dichas integrales se le llama la integral de Riemann de f en el intervalo AB, y se escribe como la integral de a a b de f. Bien, ¿alguna duda hasta acá o no? Por ahora todo bien. Perfecto. Bien, entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan el ejercicio con el que empezamos la clase? Que era con f de x igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 3. Bueno, vamos a aplicar todos estos conceptos de sumas inferiores y sumas superiores para aplicarle el límite para obtener el valor de esa integral de Riemann, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo solos? Tendríamos que hacer lo que hicimos al final del límite cuando n tiende a infinito Exactamente. para ambos casos. Claro, sí, sí, sí. Es decir, vamos a plantear, tenemos, a ver acá en el ejemplo 3, bien, tenemos la función x al cuadrado en 0,3, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en todas las longitudes sub i y en todos los intervalos sub i. Y a partir de ahí, aplicar las sumas inferiores y superiores con respecto a eso, ¿sí? A ver, fíjense si sale.
Profe, buenas tardes. Yo resolví la integral, pero no sé cómo calcula las amplitudes y los intervalos, que fue lo que explicó, porque por el tema de que yo llego más tarde de trabajar, no escuché la primera parte. Ah, Entonces, no sé cómo calculo lo demás, profe, perdón. sí, no hay problema. Si yo planteo como longitud todos de intervalos iguales, yo, por ejemplo, si quiero obtener 6 intervalos, voy a dividir 3 dividido 6, ¿sí? Y esa va a ser la amplitud de cada uno de los intervalos, ¿sí? Entonces, si yo quiero n intervalos, la longitud de cada uno de esos intervalos va a ser de 3 sobre n, ¿sí? Entonces, y si uno trata de llegar a la forma general de cada uno de los intervalos, va a tener como límite inferior, siempre va a ser de ese intervalo un i menos 1, ¿sí? Entonces voy a tener i menos 1 por 3 sobre n. Y luego el límite superior de este intervalo va a ser i por 3 sobre n, ¿sí? Mira, a ver, fijémonos, por ejemplo, si yo, como te dije, si yo quisiera hacerlo en 6 intervalos, ¿sí? Entonces, mi partición iría desde 0 hasta 1/3. A ver, primero calculamos la longitud. La longitud va a ser de 3 menos 0 dividido 6. Profe, ¿Sí? ¿cómo ¿Qué vas? determinamos que lo dividíamos, que n era igual a 6? Ah, no, bueno, 6, por decirte un número. A eso era a lo que me refería. Ah, bien, Por bien, decirte un perdón. número cualquiera, ¿sí? Que no sería 1/3, sería un sexto, un medio, quiero decir, ¿sí? Entonces, vos fíjate que para cada una de las longitudes, para cada uno de los intervalos, la longitud va a ser la misma, ¿sí? Es decir, mi partición, ¿cómo va a quedar conformada? Va a ir en 0, el siguiente número va a ser un medio, el siguiente número va a ser 1, el siguiente va a ser 3 medios, 2, 5 medios y luego 3, ¿sí? Que en este caso 0 sería mi x sub 0, que siempre va a coincidir con el valor de a. Luego vamos a tener x sub 1, x sub 2 y así hasta x sub n menos 1 y x sub n, que este va a ser igual a b, ¿sí? Entonces, vos fíjate, por ejemplo, acá, para intentar ver en el intervalo 1, lo que yo voy a tener... Ay. Bien, en el intervalo 1, a ver, mira, observemos esta forma general, ¿sí? Esto de acá. Pues fíjate que si yo lo reemplazo, me va a quedar 1 menos 1 por 3 sobre 6, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y luego me quedaría 1 por 3 sobre 6, ¿sí? Entonces, en definitiva, este intervalo me va a quedar desde 0 hasta, ¿qué cosa? Hasta un medio, que es justamente mi primer intervalo, que sería este que tengo acá, ¿sí? Entonces, vos deberías utilizar esta, esta longitud de intervalo para todos intervalos iguales y este intervalo general, ¿sí? Un intervalo i. Entonces, lo que planteo acá ya sí, son las sumas inferiores, que serían la suma inferior, que era lo que me decía, era la sumatoria de i igual 1. A ver que me quedó medio. Ahí está. De i igual 1 hasta n de el mínimo valor de la función en ese intervalo por la longitud de mi intervalo. ¿Sí? Bien, y vos fíjate que en una función que es estrictamente creciente, como la que estamos trabajando, que es x al cuadrado, siempre el mínimo valor en ese intervalo va a coincidir
con el valor de la función en este límite inferior. ¿Me seguimos acá? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, voy a utilizar o sea, yo voy a reemplazar mi función en este límite inferior. Entonces, yo lo que debería hacer sería la sumatoria de 1 hasta n de la función, o fíjate que m minúscula sub i va a ser toda la función evaluada en el límite inferior de mi intervalo. Entonces, voy a tener i menos 1 por, ¿era 3 o era 2 lo que les había puesto en el ejemplo? Ah, sí, era 3, está bien. Entonces, era 3. Entonces sería 3 sobre n, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado, porque yo estoy trabajando con la función que es x al cuadrado, ¿sí? Sí, profe, sí, sí. Bien. Entonces, bien, sería todo esto elevado al cuadrado por la longitud de cada uno de los intervalos, que como son todas las longitudes iguales, voy a hacer directamente 3 sobre n. Y ahí ya empiezo a trabajar. Entonces, acá voy a aplicar la distributiva. Obviamente la distributiva en el producto, nunca en la resta, ¿sí? Entonces, me quedaría desde 1 hasta n de ¿quién? De i menos 1 al cuadrado por 9 sobre n cuadrado por 3 sobre n. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar la sumatoria de 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado, 3 por 9 me queda 27. Y abajo me quedaría, ¿qué cosa? En el cubo. N al En el cubo. cubo. N al cubo. Claro. Ahora, este 27 sobre n al cubo está multiplicando a cada uno de los términos de mi sumatoria, entonces lo puedo sacar como factor común hacia afuera. Entonces me va a quedar 27 sobre n al cubo por la sumatoria de 1 hasta n de ¿quién? Yo acá tengo el cuadrado de un binomio. Entonces, lo que debería hacer sería desarrollarlo. Me va a quedar i al cuadrado menos 2 por i más 1. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, sí. ahora continúo 27 sobre n al cubo. Y ahora acá la sumatoria, como tengo acá una resta y acá una suma, entonces simplemente puedo distribuir la sumatoria. ¿Sí? Recuerden que la sumatoria era distributiva aquí. Entonces voy a hacer esto y así. Entonces voy a obtener acá la sumatoria de 1 hasta n de i al cuadrado menos 2 por la sumatoria de 1 hasta n de i más la sumatoria, ay, me quedé sin lugar. Bien, de 1, ¿sí? Bueno, y ahora cada una de estas sumatorias nosotros tenemos los valores a los que son iguales, ¿sí? Me va a quedar 27 sobre n al cubo por, y ahora sí, ¿a qué es igual la sumatoria de los n primeros cuadrados perfectos de los números naturales? Obviamente, no pido que se lo acuerden de memoria, en todo caso lo pueden buscar. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por 2n más 1, todo sobre 6. Bien. Menos 2 por, y acá los primeros n números naturales, que sería 2n por n más 1, todo sobre 2. ¿Sí? Bien, y luego si sumo n veces el 1, ¿a qué me va a dar igual? N. A n, claro. N. Bueno, a ver, continúen trabajando a ver cuánto me queda la suma inferior. ¿Se ubican hasta ahí?
Sí, pero Ok.
sí. Sí, buenísimo. Ok, entonces termina quedando acá en 2, acá en 9, y entonces da 18n al cubo menos 27n al cuadrado más 18n sobre 2n al cubo, ¿cierto? Profe, Sí. yo saqué el factor común n de arriba para bajarle un grado al n de abajo, porque están todos con n, y si saco factor común, lo puedo cancelar y queda al cuadrado abajo. Ajá, sí, también. Te va a dar lo mismo. Fíjense que, bueno, finalmente, si yo hago el límite cuando n tiende a infinito, ¿quién me dijo eso? ¿Que lo hizo con el cuadrado? ¿Simplificó? Yo, Rosalía. Ah, Rosalía, bien, sí, era para saber. Bien, Rosalía, perfecto. Sí, en definitiva, te quedó arriba 18n cuadrado y abajo te quedó sobre 2n cuadrado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ajá. Bien, lo mismo lo van a poder hacer de las dos formas, ¿sí? Si yo acá saco factor común en n al cubo, me va a quedar 18 menos 27 sobre n más 18 sobre n cuadrado. Todo sobre 2 por n al cubo. Por lo tanto, puedo simplificar. A ver, simplifico acá, así. Y me termina quedando el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, también ya puedo asumir que esto es igual a 0, esto es igual a 0, porque estamos a 0 infinito. Y acá me va a quedar 18 medios, ¿cierto? Esto va a ser igual a 9. Bien, obviamente a ustedes les tocaría hacerlo con la suma superior, ¿sí? Pero fíjense, si nosotros aplicamos lo que ya sabíamos de integrales definidas y hacemos esto, lo que vamos a obtener es x al cubo sobre 3 evaluado entre 3 y 0. Y que esto en definitiva va a ser 27 sobre 3, esto me va a dar 9. Claro. Cuando ustedes calculen, que eso se los dejo como tarea, o si no, nos quedamos estos 15 minutos para que ustedes lo hagan. Cuando ustedes calculen el límite, cuando n tiende a infinito de la suma superior, también les tiene que dar 9. ¿Sí? A ver. Ahora que ya se vio cómo sería esto, ahora háganlo ustedes con este, que sería el límite superior del intervalo, porque estaría tomando el máximo valor en cada uno de los intervalos. ¿Sí?
Sí, profe, sí, danos. ¿Sí? Sí. Espectacular. Bien, sí. A mí me quedó el de la suma superior. A ver cómo te quedó la expresión. Me Te quedó quedó, el bueno, límite. sí, como ¿Cómo? tiene infinito, yo en mi caso hice lo mismo que Rosalía, le bajó un grado, por lo tanto Perfecto. me quedó 18n cuadrado más 27n más 9, 18 n cuadrado más 27 27n más más 9 9. Ujú. sobre 2n al cuadrado. Perfecto, claro. Entonces ahí me termina dando el límite de n en el no infinito, en definitiva de 18 medio, que es 9. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bien, esto era lo que había pensado para el día de hoy. Lo que sí quería como... no, nada, eso. Era con respecto a lo de la gráfica, a lo que habíamos comenzado al inicio de la clase, pero se entendió el concepto de las sumas inferiores y superiores, así que creo que estaría bien. ¿Sí? Sí, profe, tengo una sola Sí, pregunta. En sí, este caso, para calcular el límite superior e inferior, elevamos al cuadrado. Si en el caso la claro, función, que era x, está sumando a otro valor o algo, tenemos que sumarle también. claro, Supongamos que sea x más exactamente. 1, va a ser y por 3 sobre n más 1. Exactamente. Sí, sí, Bien, sí. perfecto. Siempre Ok. depende de la función. Bueno, Ok. y otra cosa también, esto es interesante, en este caso nosotros ocupamos el límite inferior y superior porque estamos trabajando con funciones que son estrictamente crecientes o las que son estrictamente decrecientes que uno puede identificar como que el límite inferior del intervalo es el mínimo valor de la función y el superior es el máximo valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si uno no lo sabe? Si vos no sabés cuál de todos estos valores sería el inferior y el superior. Bueno, en todo caso ahí lo que deberías ocupar sería como una suma, no inferior y superior, sino simplemente una nueva suma en la cual tomes un valor C que está dentro de ese intervalo. ¿Sí? Así que sí, en realidad estamos viendo como funciones bien específicas, pero bueno, igual de la ejercitación que está en el práctico son todas funciones así. Lo único que quería con Riemann es ver cuáles son las condiciones de integrabilidad de Riemann para que después cuando veamos condiciones de integrabilidad de Lebesgue, veamos que es un poco distinto. ¿Sí? Bueno, profe. Tengo Bueno, sí. no una consulta, sino una aclaración tal vez, que no tiene que ver Mm, con el tema, sino por los ejercicios que usted nos envió para que subamos al Drive. ajá. A mí me ha pasado, y a una otra compañera también, que por ahí lo subimos y se eliminan algunas cosas para tener que descargar el archivo para que se las pueda ver. Bueno. A mí me pasó, por ejemplo, que hice cuadros a la par de aclaración que no figura nada, pero cuando lo descarga figuran, ahí ya aparecen Mm, algunas observaciones. sí, Sí, a mí también, claro. profe. ¿Lo Hay hicieron que en, descargarlo una para pregunta, verlo. ¿los ¿Cómo? hicieron en el Drive directamente o los hicieron en Word y después los subieron? En mi No, caso, yo en mi casa lo hice en Word y después lo subí. Ah, porque yo los hice en Drive y bueno, y se me cargaron bien, pero sí, capaz en Word no se cargan bien. Claro, porque hay funciones que tiene el editor de ecuaciones de Word que no las tiene en Google Drive, el Google Docs. Entonces, bueno, por eso puede ser que no se vean algunas cosas. Pero sí, yo me fijé esta mañana y faltaban varios trabajos. Ahora recién me metí y habían varios subidos. Así que bueno, me voy a poner a mirarlos. Espero que todos cumplan con los ejercicios y si no, bueno, por lo menos vamos a tener una gran mayoría. Así que ahora en estos días me voy a poner ahí a corregirlos y a hacer un único archivo para que quede ya el trabajo práctico uno resuelto.
Bueno, profe, igualmente, más que todo Sí. yo por las que tengo las dudas de cómo si las encaré bien o no, eso es lo que más dudas tengo.